Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos a Master Vibes. Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al primer vídeo de una serie extensa donde vamos a elegir un estudio de 100 euros, aquí con ustedes. Vamos a hacer un beat con ese estudio de 100 euros, es decir, con la interfaz y con los audífonos de ese estudio. Vamos a grabar un tema con el micro que entra dentro de esos 100 euros. Vamos a mezclar y masterizar el tema con ese micrófono y por si fuese poco, vamos a sortear ese estudio en el momento en el que lleguemos a las 5000 personas y obviamente acabe la serie, porque si no acabamos la serie y lo sorteamos, no podríamos terminar la serie. Tú me entiendes lo que te quiero decir. Bien, lo primero que vamos a hacer es irnos al Zoman, porque ya tengo yo aquí la cestita preparada, así que vamos para el Zoman. Vale, por aquí estamos, he puesto pantalla completa, se ve un poco F, pero bueno, lo primero que encontramos, bueno, veis que el precio está clavado, ¿vale? Está literalmente clavado, 99,99, céntimo ese para quien lo quiera. Y tenemos un Cordial XLR3, que es un cable. En este caso nos hemos decantado por este porque había varios por este precio, pero este era el más largo, es 1 metro de longitud y cuanto más largo mejor. Y bueno, simplemente es un cable que lo que va a hacer va a ser llevar la señal que grabamos desde el micrófono hasta la tarjeta de sonido y eso, que no es tampoco nada del otro mundo, pero bueno, un cablecito por ahí para tal. Luego, unos AKG K52. En esto es en lo que más nos hemos fijado, en los cascos. Los AKG, como sabéis, tienen muy buena fama, son unos auriculares bastante buenos. En este caso, estos son cerrados, así que vamos a ir un poco, bueno, normalmente a mí para mezclar me gusta utilizar unos abiertos o semiabiertos, pero bueno, nos adaptamos a lo que tenemos. Estos son cerrados, no son unos malos auriculares, para grabar no para venir muy bien, pero sí que es cierto que para la hora de mezclar y tal, pues podemos tener ahí un poquillo de dificultades. Como veis, impedancia 32 ohmios, bueno, esto no vamos a entrar en tanto detalle. El cable largo, peso 200 gramos, bueno, unos AKG, había muchos, de hecho, si nos venimos aquí, auriculares de estudio, y vemos por el precio de ascendente estos Behringer, que también los tanteamos, pero al final lo que más queríamos invertir era en auriculares. Como veis, hay un montonazo por precios inferiores, pero nosotros queríamos invertir lo más en auriculares y obviamente en micrófono, porque es en lo que tenemos que fijarnos al final. Aquí tenemos los AKG que os he mencionado, 28 euros, muy bien, buena calidad y unos AKG interesantes. Si os parece, vemos la respuesta en frecuencias, que siempre es interesante. A mí me gusta conocer la respuesta en frecuencias de los auriculares con los que trabajo, así que vengo ya. Vale, aquí está, vamos a fijarnos que es una gráfica bastante mala, por así decirlo. A ver, son unos auriculares que al final pues valen lo que valen y tampoco nos van a dar una calidad extrema. Nos van a botinar mucho los graves, luego tiene una subida aquí en agudos, donde más fieles parecen es en la zona de medios agudos, sobre los 2000, 3000, 4000, que bueno, bastante bien, por lo menos ahí son bastante planos, pero como digo, nada que ver con un espectro totalmente plano, es un espectro demasiado curvo, que va a tener todos sus fallos, pero luego con esto, sabiendo esto, nosotros vamos a poder regular en el máster un ecualizador que haga que por lo menos la respuesta en frecuencias de los auriculares se modifique pasando antes por ese ecualizador, donde pues si aquí se levantan mucho los graves, lo que haremos con el ecualizador sería bajar los graves por aquí, intentar igualar y equilibrar la respuesta en frecuencias de estos auriculares. Pero bueno, igualmente son unos auriculares que por lo que hemos visto no son nada malos para lo que valen y la verdad es que siempre he escuchado hablar muy bien de ellos, aunque no sé si para mezclar, pero para escuchar música suelen ser bastante guays. Así que vamos a pasar al micrófono, que también es una parte interesante, vamos a por él. En este caso tenemos un Behringer C1. Este Behringer a mí me encanta, ¿vale? Fue uno de los primeros micrófonos que yo tuve y como vemos aquí vemos que es un micrófono cardioide con una transmisión con un rango de respuesta en frecuencias desde los 40 hasta los 20.000 Hz, o sea que es genial, súper bien. Y aquí, bueno, podemos verlo, patrón cardioide, no tiene ni filtro de graves ni filtro de agudos, imagino. Los filtros de graves y filtros de agudos son estos botones que nos vienen aquí para filtrar graves y agudos ya directamente en la grabación. Y aquí podemos escuchar una prueba, vamos a escuchar In the morning, esto. when I rise, just like a song in my heart. Como veis, no suena nada mal. También tenemos en cuenta que seguramente esto esté grabado en un sitio súper guay y esto pues no es un sitio de ese calibre. Tiene muy buena pinta, como veis aquí 4 estrellas y poco. Vamos a ver algunas reviews. Por ejemplo, este micrófono de condensador está indicado para aquellos que no pueden pagar de calidad o simplemente para los que no necesiten una calidad profesional y solo quieran grabar modestamente en casa. Nosotros vamos a conseguir sacar una calidad profesional. Yo creo que sí que podemos conseguirlo. Nos dicen que es una bestia,
bestia, recoge muy bien el sonido con poca retroalimentación. Quería probar a grabar en casa y es una maravilla. Muy bien, muy bien. Es un micrófono robusto y de excelente fabricación, carece de ruidos, cosa que me preocupaba por su precio, ideal para home studio principiantes. Yo creo que hemos acertado con el micrófono. También queríamos hacer una inversión en el micrófono que supusiese, como veis, un 30% del precio. Vamos a ver igualmente algún micrófono de condensador aquí en precio ascendente. Teníamos este micrófono que también está bien. Luego teníamos ya el C1U, que parece ser que es, la verdad es que no lo conocía, pero parece ser una versión superior. Y ya los precios empezaban a dispararse un poquillo. Pero bueno, como os digo, si vosotros no tenéis esta limitación, porque nosotros lo queríamos hacer reto, esta limitación de los $100, de los 100 euros, pues no está de más que os dejéis un poquillo más de dinero en el micrófono, porque es algo importante, aunque hay mucha gente que opina que los micrófonos no son importantes. Y a ver, en cierto modo, si eres bueno, si eres buen ingeniero y buen técnico, puedes conseguir un buen sonido con un micrófono malo, pero el trabajo que te va a dar conseguir ese buen sonido con dicho micrófono no te lo va a dar un micrófono decente. Así que ya, ahora sí que sí, vamos a pasar a lo último, que sería la interfaz, la tarjeta de sonido. Para mí, la que tenemos escogida es bastante interesante, es una Behringer Euphoria UM2 y vamos a analizarla un poquillo. Como veis, tiene aquí una entrada combo para entrar o señal de micro, señal de línea. Una entrada combo es que tiene tanto jack como XLR. Luego tiene aquí una entrada de instrumento, aquí para el direct monitor y aparte aquí para activar la Phantom y el power. Así que esto está muy bien, la parte delantera con su respectiva entrada de auriculares. Aquí arriba en la parte superior tendríamos la ganancia de la entrada 1 y la ganancia de la entrada 2 y luego el output para auriculares. Como podemos comprobar, por lo que parece no tenemos output para monitores, ¿vale? Y además los monitores vienen por RCA. No pasa nada porque nosotros estamos limitados a utilizar cascos, porque unos monitores ya buenos pues como mínimo te cuestan 90, 100, 120 dólares. Así que nosotros solo vamos a trabajar con cascos, así que nos viene súper bien. Si trabajáis con monitores, seguramente el volumen, ¿vale? El output sea el mismo tanto para auriculares como para monitores. Entonces cuando queráis mezclar tendréis que desconectar los monitores y bueno, que es un poco lío, pero bueno, al final por el precio yo creo que es lo mejor que podíamos haber encontrado. Tiene indicador de clip, de señal, lo que no sé es dónde lo tendrá. Aquí mira, clip y sync, vale, aquí clip, señal para saber si está entrando señal y clip para saber si estamos clipeando. Monitorización directa, que se lo encontramos aquí, direct monitoring, salidas RCA como os he mencionado, auriculares compatible con Windows, bueno, alimentación USB, incluye cable USB. Así que genial, vamos a ver alguna review también como hemos hecho con el micro. Como veis tiene muy buena valoración también, prácticamente la misma valoración que el micro, 4 estrellas con poco. Básicamente ha sido sacarlo de la caja, instalarlo otra vez y listo para funcionar, o sea que está muy bien. Utilizo esta tarjeta en mi home studio para mis producciones y es una tarjeta de sonido a la altura de cualquier otra de gama media, muy buena tarjeta, como veis aquí. Mira, parece que le ha dado una review un poquillo peor, la compré para empezar a grabar, la verdad es que grandes rasgos me ha dado el apaño, pero si me preguntáis te diré mejor que ahorres y tires por un modelo superior. Hombre, obviamente si puedes permitirte un modelo superior, yo siempre lo recomiendo, por ejemplo esta Focusrite que nos sale por aquí. Esto es una maravilla de tarjeta de sonido, muy parecida a esta en el sentido de que si la analizamos únicamente tiene un knob de output tanto para auriculares como para monitores. Los monitores sí que es verdad que van por jack en vez de por RCA, así que bastante mejor eso, y es más vistosa, ¿no? Es más bonita que la otra porque ese rojo de Scarlett es precioso. Entonces chicos, esto va a ser nuestro home studio, ¿vale? Montado así, la verdad es que nos hemos tomado un tiempecillo para elegir, un tiempecillo, me refiero, hemos estado ahí debatiendo lo que íbamos a elegir, al final nos hemos decantado por esto. Como veis, en lo que más hemos invertido ha sido en la tarjeta porque al final es muy importante una buena conversión de audio. Luego eso sí, trabajaremos en un DAW que ya nosotros tenemos como Ableton FL, probablemente combinemos los dos porque como os he mencionado queríamos producir un tema, grabar, mezclar y masterizar, y de la producción se encarga Redrop, por lo tanto eso se hará en FL, la grabación se hará en Ableton y la mezcla y master puede ser lo que se haga en Ableton o en Cubase, ya lo veremos. En principio, bueno, como os digo, esto sí es así 100%, este home studio, este pequeño set de estudio se sorteará, haremos un vídeo también cuando nos llegue, cómo lo conexionamos, cómo lo gestionamos todo, cómo nos lo distribuimos en el estudio, cómo seteamos todo, la tarjeta de sonido para que empiece a funcionar, cómo bajamos sus drivers, investigaremos a ver cuál es la entrada óptima de ganancia de la tarjeta de sonido para que el micrófono, para sacar el máximo partido al micrófono, también veremos dónde flaquean los auriculares, cómo podremos corregir esa caída en los auriculares que ya hemos visto que la gráfica de la respuesta en frecuencias era bastante pésima, pero bueno, yo creo que puede salir una buena serie, intentaremos alargarla porque creo que puede dar para varios vídeos, incluso cuando salga el tema, cuando termine el tema, ya sorteamos todo esto para que uno de vosotros lo consiga. Importante llegar a los 5.000 suscriptores, si no esto no se sorteará. En el momento en el que lleguemos a los 5.000, si hemos terminado la serie, esto entrará en sorteo, y importante que nos sigáis en Instagram porque por ahí es donde lo vamos a dejar todo más o menos ya dicho para empezar ya el sorteo cuando toque. También si se os ocurre algún tipo de capítulo que podemos grabar
grabar dentro de esta serie con este equipo, dejadlo por los comentarios, que nosotros ya sabéis que estamos pendientes a todos los comentarios, intentamos responder absolutamente todos los comentarios, o dar like por lo menos a todos los comentarios. Y pues nada más que deciros, espero que salga bien, tengo altas expectativas en ver qué podemos hacer con esto y demostrar que no es necesario un super estudio de mucho dinero para llegar a una calidad bastante buena. No os voy a decir tampoco que llegaremos a una calidad hiper mega profesional, porque todavía no lo sé, tengo que testearlo, tengo que ver lo que tengo en mis manos y ver hasta dónde se puede llegar con este estudio, pero igualmente conociendo lo que tenemos y sabiendo trabajarlo, podemos llegar a una calidad muy decente y totalmente competente dentro de la industria. Así que vamos a tratar de hacerlo, vamos a tratar de que la serie sea lo más amena posible, lo más entretenida posible y lo más didáctica posible, que también podéis participar vosotros dejando ahí vuestro punto de vista en ciertas cosas, incluso dando ideas, como os he mencionado, que podéis dejar por los comentarios para alargar la serie. Una cosita más, mi canal de Silky y el de R-Drop por la descripción, junto a nuestro Discord, que os podéis unir, que ya somos más de 800 personas, así que vete al Discord, ahí a esa comunidad tan guay que tenemos, nuestra academia por supuesto, y bueno, pues nuestra tienda de bits, que hasta hace poquito estaba cerrada, ahora la hemos vuelto a abrir, así que todo por ahí por la descripción, echar un ojo. Yo paso ya de hacer spam, que al final esto va a parecer un canal de spam. Dentro de nada empezaremos a subir contenido de esta serie, empezaremos con el primer videito, que como os he mencionado es abriendo, desempacando y seteándolo todo para comenzar la grabación. Nada más que deciros, yo estoy contento, así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.